Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Una vez más, nosotros siempre nos juntamos los jueves a hablar de arte. Como ustedes bien saben, hemos tenido un problema muy complejo esta semana. Nos ha llegado la noticia del gobierno que nos ha dejado con un montón de dudas. Para salvar algunas de estas dudas, hemos invitado a Andrés Zarate. Voy a leer su currículum, espero no les moleste. Era necesario necesitamos traer a alguien de La Paz que nos pudiera ubicar un poco en cómo es el funcionamiento institucional para que nosotros podamos entender qué es lo que nos está pasando exactamente. Le agradezco muchísimo su presencia. Nos va a acompañar con nosotros Raquel Schwartz. Andrés Zarate Chavarría es padre de familia, activista social y servidor público, politólogo de profesión y sociólogo de formación. Se especializó en la investigación de la problemática juvenil, transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción y en la última década en la problemática cultural. Asimismo, adquirió amplia experiencia en formación política y análisis de coyunturas, realizando distintas investigaciones y publicaciones sobre estos temas. Ocupó distintos cargos de dirección en organizaciones de la sociedad y del Estado, fue docente universitario y actualmente, desde junio del 2015, es secretario municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Le agradecemos su presencia. Bienvenido, muchas gracias, Andrés, por aceptar este conversatorio y espero que aclaremos algunas dudas. Muy buenas noches, Gracias. más bien, Raquel, Rodrigo. El agradecido soy yo, más bien, por esta oportunidad de intercambiar ideas, ¿no? Reflexiones, primeras impresiones, sobre todo del ámbito cultural y en específico de la coyuntura que estamos viviendo. Felicitar al kiosco por esta iniciativa de generar cada jueves espacios de reflexión. Creemos que es fundamental como parte de la dinámica cultural y para fortalecerla, el discutir, intercambiar saberes, proponer, generar estos espacios de intercambio y en pro a través de la idea también aportar a la propia gestión cultural. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. Nosotros, como ya te había comentado a ti, nos hemos sentido un poco confundidos porque nos falta información acerca de todo este proceso que está aconteciendo en el país. Hay mucha información transversal y por eso mismo queríamos que nos acompañe alguien que nos pueda comunicar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que quisiera que revisemos del pasado, de nuestro pasado cultural, institucional, local, boliviano. Por ejemplo, ¿por qué se decidió convertir el viceministerio en ministerio el año 2009? No sé si tú sabes al respecto. Sí, tiene que ver con yo siento que un poquito más, con dos aspectos centrales. Primero, ligada a la historia del movimiento cultural. Hay que recordar que recién en la década de los 70 existió y se creó una instancia para diseñar políticas y programas culturales que era el Instituto Nacional de la Cultura, que luego en la década de los 90, con esta visión de modernización del Estado, se convirtió en una Dirección Nacional de la Cultura y a partir de ello participó como parte del Ministerio de Educación. Y esto hizo de que posteriormente se vuelva como viceministerio y el 2009, que tú bien decías, como ministerio. Esto es importante señalar esta cronología porque tiene que ver con la maduración y la activación del movimiento cultural artístico y de los actores y gestores culturales que estuvieron en una continua demanda de generar un lugar adecuado para poder ser atendidos sus necesidades y a través de ellas también atender ciertos beneficios que la población recibe o estas dinámicas a partir del ámbito cultural. Y es así que fue una demanda que se fue construyendo, una maduración también del propio sector cultural, que tuvieron también un hito en 2008 con las jornadas culturales,
que fueron una instancia que se replicó, una experiencia que teníamos en el gobierno municipal, que la llevamos casi en promedio cada 5 años y ahora está institucionalizada en nuestra ley de fortalecimiento al sector cultural, la ley municipal, donde se estableció que era necesario adquirir un lugar fundamental dentro de la estructura estatal, tener una instancia de mayor alto nivel que pueda dedicarse el 100% a la diversidad de necesidades, ámbitos de lo que implica el tema cultural. Y de ahí viene el segundo aspecto que tiene que ver con esta visibilización y adquisición de importancia del sector cultural en el imaginario social, pero sobre todo en la agenda pública, que tiene que ver con una visión de pasar por un lado, a mi entender, de reducir la cultura solo a la expresión de las bellas artes. Y en ese sentido había una connotación más amplia y el porqué de las distintas viceministerios que formaban parte del Ministerio de Culturas y Turismo, que eran 3, pero también tenía que ver con una visión de comenzar a cambiar a romper ciertos estigmas o visiones cerradas, de asumir que existe una cultura única o hay culturas superiores a otras. Y por eso también el término de Ministerio de Cultura es un tema fundamental, que igual vivimos nosotros en La Paz en la década del 2000 a través del movimiento Seguir Soñando, Seguir Sembrando, el cual ya en ese momento estableció una base conceptual que la mantenemos después de 20 años en el municipio de La Paz, donde el considerar que la Bolivia se caracteriza, en este caso La Paz, por una diversidad de expresiones culturales y una diversidad de culturas que cohabitan. Y este con sentido de entender la cultura como las formas de pensar, de ver, de imaginarnos, de representarnos, de soñarnos en ese aspecto y amplificar esta visión a una serie de expresiones que no tienen solo que ver con las bellas artes o con las artes en general, sino tienen que ver sobre todo también con esta dinámica social propia de la población, que la respiramos, la vivimos, esta cultura viva que la tenemos en Bolivia y que es un potencial fundamental. Pero también tiene que ver con una visión a nivel mundial donde se comenzó a perfilar que la cultura pasaba de ser un tema netamente recreativo, de expresión, de identidad, a constituirse en un elemento fundamental para la mejora de condiciones de vida de los ciudadanos. Y es así que, por ejemplo, en 2004 comenzó un movimiento internacional que se plasmó en la Agenda 21 de la Cultura, que es un documento que después del 2015 fue ajustado y complementado con 21 acciones de la cultura, que fue elaborado por el CGLU, que es una institución, son ciudades y gobiernos locales del mundo unidos, que es como la ONU a nivel de los gobiernos locales, que estableció este documento como un referente para implementar políticas culturales, pero asumiendo una premisa que cada vez está más presente en el imaginario de las instituciones públicas internacionales, que es que la cultura es un cuarto pilar del desarrollo. Y ahí me quiero detener a explicar que la teoría clásica del desarrollo sostenible establece que hay 3 factores. El primero, que era el desarrollo económico, que era cubrir las necesidades y la dinámica económica de los ciudadanos y de las sociedades. Luego vino el desarrollo social, que tiene que ver con adquirir ciertos derechos ligados al tema de la salud, la educación. En la década, a finales de la década 90 y principios del 2000, fue el tema del desarrollo ambiental, en esta lógica de cuidar nuestra Pachamama, nuestro medio ambiente, pero este movimiento considera que falta a esta mesa una pata, que es el desarrollo cultural, que tiene que ver con lo intangible, con lo que nosotros desde La Paz señalamos el lajayu, el alma y las expresiones culturales como el alimento. Y esto es un quiebre fundamental porque esto implica tener una visión de pasar de ver a lo cultural como un tema de un sector, sino ver a lo cultural como una herramienta que permite transformar la sociedad, que permite acciones de inclusión social, que permite desarrollo económico, que permite resolver gran parte de los problemas que vivimos como sociedad, como ser el de la violencia, la discriminación, pero también el crecimiento económico y la mejora de condiciones de vida de los ciudadanos. Y esto hace ser una mirada mucho más transversal que obliga a los estados a adquirir políticas que transversalice el sector cultural o incorporar el sector cultural en la planificación más estratégica, ya sea de los gobiernos locales o del estado.
Y eso para nosotros en el Ministerio de la Paz está muy claro y está establecido en nuestra ley de culturas como un elemento fundamental. Planificar la paz, en el caso nuestro, tiene que ver con incorporar lo cultural en esta planificación urbana. Este contexto hace, ¿no?, tanto esta madurez y esta visibilización de la importancia del tema cultural, más esta activación y este movimiento de luchas, de reclamos, de espacios de reflexión del sector cultural, hacen que el 2009 se logre, se logre la constitución del Ministerio de Culturas y Turismo como una forma de reconocer la importancia del ámbito cultural, pero también eh, como una victoria del movimiento cultural a nivel nacional, en concordancia con lo que pasaba a nivel internacional, que permitían, digamos, dar el lugar que merece la cultura en la planificación de nuestra amada Bolivia. Entonces, yendo hacia el mismo camino, te pregunto, ¿cuáles eran las funciones reales del Ministerio de Culturas? No, exactamente, a mí yo me pregunto cómo funcionaba el aparato para saber más o menos, para tener una idea de hacia dónde lo están llevando, ¿no? Sí, yo creo que es importante generar una separación primero, cuál debería haber sido el rol del ministerio, que está ligada a una visión que ya está incluida en la Constitución Política del Estado, de reconocer la diversidad como un motor de desarrollo y esencia del país y la necesidad que el Estado se preocupe por ello. Y por ende, esto hacía que la constitución de un Ministerio de Culturas y Turismo debería de alguna manera haber generado, en primer lugar, políticas de promoción, de fortalecimiento, en la lógica que para nosotros el Estado, su rol no es hacer cultura en ninguno de sus niveles, nacional, departamental o municipal, sino es generar condiciones para que los creadores profesionales, los trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero también el ciudadano común, pueda desarrollarse la cultura como una forma de expresión, de manifestarse, pero también de generar emprendimientos en pro de la sociedad. Y en ese contexto, el Ministerio de Culturas debería haber generado una función de, en primer lugar, haber logrado constituir una normativa nacional que este artículo que tenemos en la Constitución lo pueda plasmar de mejor manera. Y allí existieron procesos también desde el sector cultural para desarrollar la ley de culturas, que sabemos que la ley de promoción y fomento a las expresiones culturales y en defensa del patrimonio, que debería haber marcado el marco general de actividad y de acción del Estado y de responsabilidades. Eso implicaba el hecho de generar distintas políticas que generen condiciones óptimas a través de fondos, de generar estancias de atención a las demandas del sector, de promover determinadas expresiones culturales, de garantizar espacios culturales, como un ejemplo. Un segundo elemento está ligado al tema patrimonial. En la medida, como dicen varias personas, y ahí yo me sumo a la visión del Pedro Sur, la cultura es el principal patrimonio de la humanidad. Y por ende era el hecho de garantizar, proteger, catalogar, visibilizar el ámbito patrimonial, pero también tenía que ver con la construcción de ciudadanos interculturales, con una lógica de respetar la diversidad y tener una población convencidos de que si se invirtiera más en cultura, por ejemplo, se debía invertir menos en policías o en cámaras de seguridad. Y también tenía que ver con el hecho en este sentido de trabajar estos componentes que el gobierno central estableció, de aquel entonces señaló como el Ministerio de Interculturalidad, que tenía que ver más con esta visión de generar espacios de diálogo, de expresar la diversidad, de reconocerla, de promover, pero además generar espacios de encuentro entre ellos en el marco de este concepto de interculturalidad que tiene que ver con conocer la otredad o al otro, pero interactuar, intercambiar y convivir con ella. Y también el otro que para nosotros era un concepto negativo, pero entendemos la funcionalidad, que era el sistema de descolonización, el Viceministerio de Descolonización, que en ese momento tenía una función de evitar el hecho de la discriminación
y la subordinación de ciertas culturas a otras, o la estigmatización, la visión de que hay una cultura superior, culta, y el resto de expresiones como expresiones populares que no servían de nada, y más bien darles la misma jerarquía y evitar que el ciudadano a través de una expresión cultural o a otros elementos, peor aún, como el tema del racismo, el tema étnico, puedan generar. Aunque nosotros no nos gusta el concepto de descolonización entre paréntesis, porque es un concepto que demuestra como si nos tuvieran que extirpar algo. Y reconocemos que la riqueza de Bolivia está en esa interacción, que no ha sido pacífica, ha sido violenta, impuesta en muchos casos, pero que ha configurado una diversidad de expresiones en el marco de esta unión de varias culturas, no solo en la época colonial, sino en la época precolombiana también. Y teníamos, por otro lado, la visión que también es que en los últimos años adquirir y fortaleza, que desde la cultura se podía promover el desarrollo económico. Y por eso esta visión de incorporar el Viceministerio de Turismo tiene una lógica de entender que el turismo era un potencial para Bolivia en la medida de que la diversidad cultural es uno de los recursos más importantes que tenemos al margen de ciertos espacios o recursos naturales patrimoniales que cuenta el país, ligado a una visión que adquirió mayor fuerza con el BID, de entender de que el mayor potencial en varios documentos del Banco Interamericano de Desarrollo señalaban que el mayor potencial de Iberoamérica es su diversidad y sus industrias creativas y culturales. Aunque nosotros ahí entre paréntesis también consideramos que no es la única forma de mejorar la economía, por eso hablamos de economías culturales y creativas, porque creemos además que el sector cultural desarrolló otro tipo de formas de intercambio, el trueque, el tema solidario, el tema colaborativo, que son complementarios o distintos a la dinámica neta de mercancía o de intercambio mercantil que tiene la visión capitalista. Pero estas visiones hacían que implicaba que la cultura se veía como un componente importante social, de desarrollo, pero también de crecimiento económico. Y por ende, estas eran las funciones del ministerio. Sin embargo, el ministerio en estos 14 años no logró cumplir a cabalidad todas estas demandas. Hubo importantes avances, hubieron varios espacios que sirvieron para dar una mayor importancia al ámbito cultural, pero compartimos la visión que le quedó todavía muy chica lo que se esperaba de él a lo que realmente logró en sus diferentes gestiones. Y fue mal utilizado, por ejemplo, en la época del gobierno anterior, solo como un espacio para generar eventos, creando ese imaginario errado que hemos podido apreciar en gran parte de opiniones en las redes, como que era un espacio solo para hacer espectáculos del gobierno central o contratar ciertos artistas. También un imaginario errado de pensar de que se encargó de crear infraestructura ociosa, como lo es el Museo en Orinoca, ¿no?, del expresidente Evo Morales, que es un gasto insulso y sobredimensionado que se hizo. Pero eso lo pagó el Ministerio de Cultura, perdón. Sí, y el tema de su funcionamiento adquirió, ¿no?, como tal. Hubieron varias entrevistas, no me acuerdo el monto, pero fue un monto importante, ¿no?, que se gastaba en la manutención de un espacio que no correspondía y que creíamos que esos recursos debían ser invertidos en otro lado. Pero también se vio porque, en cierto sentido, no se optó por realmente poner en el ministerio personas con mayor conocimiento y mayor involucramiento al tema cultural. Además, el ministerio no logró generar canales permanentes de intercambio con el sector cultural y no logró que se demuestre en el hecho que, a pesar que el sector cultural buscó movilizarse, generar alianzas, por ejemplo, para la ley de culturas, esta fue trancada. También tiene que ver con una visión de que hubo cambios continuos de autoridad y cada cambio lastimosamente implicó comenzar de cero. No hubo una continuidad institucional en la cual nosotros como municipio más bien nos sentimos orgullosos, porque llevamos 20 años con más de 5 secretarios o antes oficiales de cultura, pero ha habido una continuidad, una lógica. Cada autoridad ha ido poniendo ladrillos encima de lo que le dejaba la anterior. En cambio, el ministerio no tuvo esa posibilidad. Si uno revisa los cambios desde Pablo Gross, luego el resto de ministras, ¿no?, que estuvieron hasta la última, siempre se buscó negar lo que hacía la anterior y las gestiones y los acuerdos que se llegaba con el sector cultural comenzaban de cero. Y eso creo que también fue una debilidad enorme porque no se creó una institucionalidad.
que no implica que ciertas personas deben quedarse en el cargo, sino implica que estas acciones se conviertan en políticas de Estado, al margen de que la autoridad que venga debería dar continuidad a lo mismo. Y es por eso que algunas de esas sí quedaron. El caso es el Premio Eduardo Avaroa, que si bien paró de cerrado, es una plata que surge de un aporte que damos las gobernaciones y los municipios, y que fue planteado inicialmente por la demanda del mar, y quedó así, en vez de reestructurarlo y crearlo realmente como un concurso más amplio, con un fondo que no tenga que el artista encubrir y pensar hablar del mar o tratar de escribir algo para justificar una producción, porque si vemos lo que premia este concurso, tiene que ver con otras expresiones que no se reducen a la demanda marítima, como fue en su origen. Pero también implicó que en esta descoordinación el ministerio no logró otro rol que era interactuar o imbricar sus políticas con el resto de ministerios. Cuando tú tienes una cartera alta del Estado, te permite hacer gestión política, participar de los gabinetes, poder hablar de tú a tú con los ministerios, buscar hacer modificaciones que beneficien al sector, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, con impuestos nacionales, para darles un ejemplo, que seguro más adelante hablaremos de algunas ideas que tenemos al respecto. Y eso hizo que, por ejemplo, el PIU surja a partir del Ministerio de Desarrollo, ¿no?, Económico, de Planificación, y no surja desde la Secretaría, o el hecho de no haber coordinado de una mejor manera con la fundación del Banco Central. Y esos son debilidades muy grandes que hicieron ver en que era una instancia inservible, que no atendía, no generaba, pero eso para nosotros no descarta la importancia de tener el ministerio. Es una lógica que está a nivel internacional, es un lugar justo que adquiere el sector cultural y es algo, una potencialidad para poder solucionar y dar fortalezas y generar condiciones para que el desarrollo cultural se genere de mejor manera en el país. Cuando lo teníamos, porque ahora ya nos lo quitaron, ¿no? Claro. Sí, pero ahí, Rodrigo, creo que también es importante ser sinceros, que no es que el ministerio que hemos visto estos 14 te garantiza tener, ¿no? Y no es que si no hay ministerio no se puede desarrollar, pero es una instancia que te potencia más, ¿no? Es como que tener un auto de mejor calidad, más moderno, con un motor más grande, te da una mayor posibilidad de ganar una carrera, pero no es por sí mismo un hecho. Como también el hecho de pensar de que el conductor ha sido malo implica desechar el auto, que es lo que ha pasado a nuestro entender en lo que ha pasado la anterior semana. El ministerio sirve, es importante, y que no haya funcionado debería más bien reflexionarse por qué no funcionó, para hacer los ajustes, que si implicaba cambiar los nombres de los viceministerios, hacer una reorganización, era necesaria, institucionar algunas acciones, pero no era bajarle de rango y fragmentarlo, porque es lo que ha pasado actualmente. El Ministerio de Culturas, en esta visión más amplia que quería describir anteriormente, ha quedado reducida a el viceministerio ahora de interculturalidad, que se ha ido a la parte del Ministerio de Educación, la parte de descolonización se ha ido al Ministerio de Justicia y la parte de turismo se ha ido al Ministerio de Desarrollo Productivo, si no me equivoco. Y eso rompe esta visión y nuevamente reduce a la cultura, a las artes, que creemos que es un error fundamental. Hay un par de dudas más que tengo. Ahora, ¿qué implica el movimiento del Ministerio de Culturas al Ministerio de Educación? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Es que es muy poco tiempo para saber, ¿no? Todavía no está claro, pero algunas nociones podemos tener. Primero, para mí es una pérdida de tiempo innecesaria, porque el cambio en cualquier estructura del Estado, aunque sea más pequeña, implica un proceso administrativo de transferencia que demora tiempo. Y ahora tiempo no tenemos por las necesidades que tiene el sector cultural. Solo voy a dar un ejemplo. El gobierno actual no pudo ejecutar el PIU porque estaban trabajando con el Ministerio de Planificación para generar las acciones, no sé si era de transferencia o de inclusión del Ministerio de Culturas para ejecución de los fondos del PIU, del Programa de Intervenciones Urbanas. Y estaba tardando más de 4 meses en ministerios ya institucionalizados, porque tienen que cambiar firmas, tienes que generar convenios, se modifica el presupuesto y tal vez se modifica la organización interna de la misma. Tiene que ver, en segundo lugar, para mí, una posibilidad, un peligro
de entrar a un retroceso. Todavía no sabemos, ¿no? Pero ya el hecho de, ya no es muy bien vista una señal de sacar al ministerio de la jerarquía que tenía, la cultura, perdón, de la jerarquía que tenía, porque al tener un ministerio de culturas, tú decías que como gobierno y como Estado, esto es importante. Tiene que ver también, y tal vez ahí es una reflexión mía, yo no soy abogado, pero conversando con algunos, que va a implicar que muchos proyectos no se puedan desarrollar en el corto plazo, porque las leyes que lo ejecutan, como ejemplo el Eduardo Avaroa, dicen que la ejecución es el Ministerio de Culturas, y eso implicará tal vez una modificación a la normativa, hay que decir que lo que ejecutaba el Ministerio de Cultura lo va a ejecutar el viceministerio, y eso lleva tiempo también, ¿no? Entonces, tiene que ver también con una visión de que esta intencionalidad que tenía el gobierno de reducir los costos administrativos del Estado, de ahorrar para atender correctamente con una necesidad el tema de salud y promover el desarrollo económico, no se logre. Hay varios artículos que se pueden ver en internet o proyecciones donde señalan más o menos de que el ahorro que se tiene, ¿no?, en la relación al presupuesto, que la culturas más o menos representa el 0.03% del presupuesto general, donde el ahorro que se podría tener eliminando el ministerio era un 0.028, o que solo reduciendo los sueldos jerárquicos podríamos ahorrar alrededor de 4 millones, consideramos que no justifica realmente el hecho de haber eliminado. No es un ahorro real, ¿no? No es una señal clara, y más bien afecta a un gran sector que necesita ahora de acciones del Estado para poder afrontar las necesidades que tiene. Pero también tiene que ver visión que consideramos errada por el sector del gobierno en relación a pensar el rol de la cultura, pensar el desarrollo económico, o pensar que la cultura no es un espacio de emprendimiento que ayuda a eso, es algo también ilógico. Sea sobre cuánto aporta la cultura PIB de Bolivia. Hay algunos ejercicios que se han hecho, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos lo hizo hace años en La Paz, solo con 4 áreas del ámbito cultural, y mostraba que alrededor del 2% del PIB de La Paz estaba promovido por el tema cultural. A nivel mundial se ha visto, por ejemplo, en Colombia, que puede llegar entre 2 al 4%. Entonces, una potencialidad, sabiendo que cuando haces una expresión cultural, por ejemplo, una artística, o darles algo más específico, Gran Poder, ¿no? Gran Poder mueve 120 millones al año, y mueve 120 millones ligado a un hecho cultural, pero este hecho cultural genera una cadena productiva ligado a otros servicios que no tienen que ver con el ámbito cultural, pero que alimentan, como el ser alimentos, el tema del servicio de transporte, servicios higiénicos, el tema turístico, pero también hay otros factores como como ejemplo Gran Poder, el tema de ya culturales como los artesanos, los músicos, las bandas, los propios bailarines, que genera una dinámica interesante. Y esa es una invisibilidad que consideramos que el gobierno no ha sabido más bien apostar a un sector que podía reactivarse muy rápidamente y podía apoyar al resto de la población. Y finalmente un error en tener una visión del rol realmente de la cultura. Y eso creo que es una visión de no darle la importancia y el lugar, a pesar que en la cuarentena, como lo han dicho muchos como nosotros, la cultura ha sido principalmente sostén. Yo más bien con la cuarentena estaba con mucha entusiasmo de decir, pucha, ahora sí la población se va a dar cuenta de la importancia que somos como un sector, ¿no? Porque el sostén, la principal red de sostén de las familias para sobrellevar la cuarentena fue el ámbito cultural. Y además, en una lógica de ver un sector que estaba pasando un mal momento, no solo ahora, sino desde octubre del año pasado, pero que sin embargo fue solidario, ¿no? Con conciertos gratuitos, exposiciones en red, charlas, aportando en esa visión solidaria que caracteriza muchos al sector, y eso no se lo visibilizó. Y finalmente, no entender la magnitud del sector, pensar que son unos cuantos, ¿no? Y no ver que el tema de culturas abarca un sinfín de actores y a la sociedad en su conjunto, y que eso implica no ver las necesidades que tienen actualmente, que era más bien trabajar en políticas, en un programa nacional de fomento al sector y reactivación, ahora como está sucediendo en otros países,
y en un momento en el cual que a nivel internacional, además perdón, es un factor que muestra como si estuviéramos remando en contracorriente, porque a nivel mundial han salido primero organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, el CGLU, Mercosur, donde dicen la importancia de la cultura y la importancia de invertir a ella ahora, en la época de pandemia. Por otro, en ese ejemplo también la Organización Mundial de la Salud sacó un estudio donde muestra la importancia de la cultura para mantener niveles importantes de salubridad, ¿no? De garantizar la salud de los ciudadanos a nivel mundial. Y en contraposición a acciones, por ejemplo, Alemania, pero sin ir lejos, Chile, Argentina, Colombia, que están implementando en sus productos, en sus programas de reactivación y de sobrellevar la pandemia al tema cultural. Alemania es la que llegó más lejos, ¿no? De asumir la cultura como un producto de consumo primario, fundamental. Y eso sí creemos que es así. Y eso es un error y que no demuestra ver la importancia del sector y la magnitud que tiene él. Escuchaba a Pablo Grux ayer decir que no se puede hablar, no se puede vivir del arte. Evidentemente no hay educación, la gente no entiende el arte, entonces la gente no lo valora, no lo consume, entonces es un círculo vicioso de lo más complejo, ¿no? Y no se resuelve el problema. A lo que me voy es que todo el tiempo estamos hablando de por qué los artistas no viven del arte, y yo profundamente creo que el problema es un problema educativo, no es un problema de marketing al objeto cultural. Si no le enseñas a la gente el valor de la cultura, entonces, ¿cómo puedes esperar que la persona simplemente asista al evento cultural o consuma arte? Porque sí. Nunca atacamos el problema. De hecho, yo creo que en ese país no se hace marketing cultural, creo que es muy difícil de hacer igual. Creo que lo que se hace es publicidad para los eventos, y eso lamentablemente lo único que provoca es traer a toda la gente que ya está interesada de por sí, los escritores a los libros, los artistas a las exhibiciones, los actores a las obras de teatro, y eso gira como es un círculo que a mi manera de ver es vicioso. Esa degradación a nosotros nos implica la desvalorización simbólica. Hemos perdido total representación en el gobierno, nos han dejado totalmente despreciados, reducidos. También lo que acabas de decir, que es la reducción del presupuesto, que es, ya lo sabíamos bien y la prensa lo ha dicho varias veces, es mínimo para que se pueda hacer algo. Entonces yo me pregunto, hay varias cosas que yo me pregunto. Está claro que no existe un proyecto cultural actualmente, no parece haberlo. Decidieron contratar a Marta Yujra, y estaba leyendo el currículum de Marta Yujra esta mañana justamente como a propósito de esto, y me doy cuenta que la señora no tiene ningún tipo de experiencia en cultura. Bueno, tiene más experiencia sindical, y entonces ahora me pregunto si van a volver a contratarla a ella de viceministra, pero nos están haciendo lo mismo. No ponen a alguien que tenga una idea en el ministerio. Y bueno, ahora tal vez va a ser viceministerio, pero de todos modos nos ponen a alguien que no nos representa. Cárdenas no nos representa de todos modos, no le interesa, y entonces estamos totalmente expuestos a cualquier cosa que pueda pasarnos. Eso me parece muy penoso. Hace unos años Grux peleaba por quedarse con el presupuesto de la Fundación del Banco Central. Yo me pregunto, ¿por qué existe la Fundación Central? Esa es una de las cosas que no tengo muy clara, no sé si tú las sabes. Es muy difícil, hay que analizarla más, ¿no? Pero tiene que ver con en su momento con la creación de la fundación, de no existir una instancia vigorosa, ¿no? De que administre y genere políticas culturales. Y ahí, a través del Banco Central, como pasó en otros países, se ve una necesidad de aportar y custodiar, ¿no? Sobre todo aspectos patrimoniales que tienen que ver con importancia a nivel nacional, y esa es la función del Banco Central. Con relación a la fusión o si el ministerio debería de alguna manera haber cooptado a la fundación, es una discusión que creo que es de forma. Lo que sí había que hacerse es coordinar, ¿no? Acciones conjuntas, y creo que nunca se logró. Eso es, ¿no? En vez de
porque puede ser malinterpretado con una visión descentralista, ¿no? De querer acaparar todo, cuando más bien consideramos que la dinámica cultural hay que dejarla libre. Y vuelvo a recalcar, la idea nuestra es que el Estado debe generar condiciones para que la diversidad de expresiones o formas de las culturas puedan desarrollarse. Y eso va a generar una articulación, pero también una articulación a nivel departamental y municipal. Y eso demuestra que a la inversa, en el ámbito cultural, municipal, local, cada vez ha habido más bien una relevancia del ámbito cultural. Hemos tenido después de muchos años, las anteriores gestiones, secretarías de culturas, ¿no? Un nivel jerárquico. La Paz lo tiene hace muchos años, pero Santa Cruz tenía, ¿no? Lastimosamente luego volvió a ser, si no me equivoco, dirección. Otras fueron fusionadas, ¿no? Cochabamba, pero adquirió una relevancia, además, la necesidad de crear leyes de cultura. Tenemos leyes de cultura en La Paz, leyes de cultura en Sucre, en Santa Cruz está en la puerta del horno, como se diría, ¿no? En el consejo para su tratamiento, ojalá que lo haga. En Cochabamba lo mismo. Entonces, es un tema de, ¿qué quiero decir con esto? De que había un movimiento, una potencialidad que se debía haber articulado, que no tiene que ver en concentrar todo, sino más bien en generar espacios de coordinación. Y sobre todo con el ámbito artístico y con los actores y gestores culturales, porque el Estado nunca va a poder sustituir a ellos. Y el hecho es más bien dejar para que ellos vayan generando estas dinámicas, y por eso como fondos como el PIU o el Eduardo Avaroa son fundamentales, porque permiten esa creación, pero ahí sin necesidad de condicionar a un gobierno, a un partido político, sino más bien dejar este espíritu libre. Y por ende, digamos, era necesario, esta visión del Pablo hubiera sido, pero creo que era más importante este impulso que hizo el Pablo para la creación de la Ley de Culturas. Y la Ley de Culturas ligada al, que es mal llamada, no hay que decir Ley de Culturas por si acaso, ¿no? Pero es para una forma simple de señalar la ley de fomento, salvaguarda, ¿no? De protección del ámbito cultural y patrimonial. Pero tiene que ver para mí con este tema de que era generar y mostrar la importancia y el rol de la cultura para el desarrollo del país y lograr que un porcentaje fijo del presupuesto nacional esté dedicado a culturas. Hay documentos como el que les hablaba de la Agenda 21 de las Culturas, de la cultura, que les invito a leer a los que nos están observando el día de hoy, donde establece que por lo menos el 1% del presupuesto debía estar dedicado al ámbito cultural. Y si eso hubiéramos logrado, ahora no tendríamos problema. Y eso está ligado al tema de una administración y una forma de entender. Pero además la ley hubiera permitido generar, lo que tú bien señalabas, un programa más amplio, ¿no? Un plan nacional de culturas que implique acciones, responsabilidades, no solo desde el Estado, sino de la sociedad civil, porque yo no creo que el Estado tiene que asumir una visión paternalista o asistencialista frente al ámbito cultural. Tiene roles fundamentales de aportar y de invertir en el tema cultural, pero tiene que sobre todo generarse una dinámica de corresponsabilidad o cogestión responsable, que es un elemento fundamental en nuestra Ley de Culturas en La Paz, porque el sector cultural, el movimiento cultural también tiene que asumir acciones y responsabilidades. Y ahí yo creo, una reflexión que tú tenías, Rodrigo, anteriormente, ¿por qué la gente no consume? No es solo por un tema de que el tema educacional, tiene que ver también porque implican para mí varios aspectos. Tiene que ver con el tema que la población entienda la importancia del tema cultural, aunque la gente sí cree en la cultura, pero ahí ha habido para nosotros un efecto negativo de varias políticas que hemos emprendido en el Estado de diferentes niveles, de hacer eventos gratuitos en el ámbito cultural. Gratuitos en el sentido que el Estado pagaba, pero la población accedía de manera gratuita. Y eso hizo que la población no se dé cuenta que es importante que ella también, en esta lógica de corresponsabilidad, deba invertir dinero, deba destinar parte de su canasta, de su presupuesto mensual a actividades culturales, porque es parte de su canasta, ¿no? Es el alimento de su alma. Por otro lado, tiene que ver con el hecho también que muchas veces los gestores y actores culturales no asumen su actividad como un tema netamente de riesgo, como un emprendimiento completo. Y eso hace que están a medias. Hay gestores que viven de eso, la pasan muy mal a veces, pero
hay posibilidades, pero está ligado a esta visión de asumirse como emprendedores y asumir un riesgo como lo hace un emprendedor en otras áreas. Tiene que ver también con una visión de un mercado muy pequeño todavía. Tiene que ver también con que seguimos a veces pensando en espacios tradicionales para realizar el hecho artístico, cuando más bien deberíamos cambiar, tomar el espacio público, generar otras dinámicas. Creo que ahora en la época de cuarentena nos ha abierto un mundo a través de las redes y las plataformas virtuales que antes no era considerado, que va a generar reflexión. Tiene que ver también con una lógica de forma de llegar a la población. ¿No? Tiene que ver también con una lógica legítima para mí que el artista desee ganar dinero. Porque, por ejemplo, en esta experiencia de 15 años en las artes plásticas, por ejemplo, siento que a veces el ganar dinero es como un pecado, ¿no? Se da mayor valor al tema de la cultura como desarrollo, como identidad, como expresión, pero eso no implica que el hecho de ganar dinero implica que te vendas o te comercialices o mercantilices el producto. Y si alguno lo quiere hacer, tendría el derecho de hacerlo. Pero tiene que ver más bien con esta lógica también de trabajar desde el sector cultural para profesionalizarse. Hay muchas expresiones a veces que subestiman al ciudadano como espectador y también y que hacen lo mismo de siempre sin innovar, y eso también es otro factor que hace que el ciudadano se repliegue. Hay experiencias, nosotros en el Teatro Municipal podemos ver que hay proyectos que voltean el teatro y hay otros, aunque sean famosos los artistas, que no lo llenan. Y tiene que ver también con lo que tú bien decías, Rodrigo, con el marketing, con saberse movilizar, no esperar que solo por poner una cartelera o estar, la gente de por sí va a aparecer en el espacio, sea en una galería, sea en un espacio. Y la gente está deseosa del ámbito cultural. Lo hemos visto en la larga noche de museos, lo hemos visto en el municipal en tu casa, lo hemos visto en otros proyectos que hemos invitado en las plataformas, donde la gente está deseosa, pero a veces la forma de llegar a ellas, que no es solo pasa por medios de publicidad, medios de comunicación, o unos cuantos Twitters o Facebook, sino pasa por estrategias más amplias. Y por eso nosotros siempre hemos apostado en buscar aportar al sector cultural con procesos de formación, no en las artes específicamente, porque los artistas saben cómo hacer, sino en temas ligados, por ejemplo, a comunicacionales, a cómo vender, cómo hacer una cartera de proyectos, cómo poder hacer técnicas para vender su producto, como el pitching, ¿no? Que es que viene de la parte audiovisual. Hablar también de cómo elaborar presupuesto. Entonces hemos visto que los artistas a veces no pueden elaborar un presupuesto o un proyecto. Y es necesario también trabajar en este ámbito. Y para poder desarrollar un mercado cultural, ¿no? Eso sí es un problema educativo, que no puedan hacer un proyecto, algo con lo que yo tengo que lidiar todos los días, es un problema educativo y muy serio. Porque mucha de esa gente de formación. Se ha ido a la escuela de arte y no le han enseñado eso. Pero es que a veces nos quedamos en la visión sectorial, ¿no? Y no vemos que tenemos que dialogar con otras áreas, con el ámbito económico, ¿no? Una cartera, un plan de negocios, por ejemplo, tiene que haber. Tú tienes que saber si haces un espectáculo, cuánto es tu costo, cuáles son tus posibles clientes, ¿o no? Cómo puedes lograr adquirir, cuánto el precio del producto que quieres vender, porque a veces o nos vendemos muy barato, ¿o no? O realmente creemos que somos los rockstar y vendemos muy alto, ¿no? Y ahí hay un tema de discusión. O el hecho también que saber que hay que generar la gestión cultural y también aprender que debe haber también una diversificación de los roles dentro del ámbito cultural. Muchas veces ya tenemos que dejar de pensar que el artista quiere ser el manager, el productor, ¿no? el que difunde, sino más bien trabajar en especialidades. Y creo que eso en los últimos años ha cambiado y es por eso se ve grupos, colectivos, agrupaciones culturales y entidades culturales como ustedes, como Kiosco, que han logrado de alguna manera sobrevivir y mantenerse y vivir de lo que hacen, ¿no? De una visión más amplia. Te voy a contar una anécdota muy extraña que va a confundirte un poco, pero quiero que tengas un poco la mirada del artista en todo este juego de capital y mercado. Hace un par de años un artista me llama y me dice, me estoy yendo del país, en este país a nadie le gusta mi obra,
nadie me valora, entonces me voy. Y se va. Y de hecho hoy en día vive en el extranjero y le va muy bien. Evidentemente nosotros tenemos un montón de limitaciones a nivel como de desarrollo para los artistas. Es un escenario muy chico. Y sí, por eso es que la gran mayoría de los artistas que quieren hacer carreras se van del país, porque hacerla desde adentro es muy difícil. Pero bueno, la cosa es que a raíz de todo eso que me comenta este artista, hablo con un curador muy importante y me dijo una cosa que ha quedado en mi mente muy permanentemente en varios años, y me dijo que la idea de la creación cultural es justamente esto que la gente no entiende, poderlo integrar dentro del escenario cultural, valorarlo, o sea, crear algo y que se pueda entender en el tiempo como cultura. Y entonces, claro, el problema de eso, y yo creo que varios de los artistas que están haciendo preguntas ahorita en el chat, que ahorita voy a leer, están jugando a este juego, de que sí están proponiendo creaciones reales, con contenidos reales, sinceros, responsables, pero evidentemente el mercado y el escenario va a tardar en madurar la capacidad que tiene de entenderlos, ¿no? Eso, por un lado, y por otro lado, estás pidiéndole al escenario cultural que deje de pensar como artista y empiece a pensar como empresario. Y eso va a ser muy difícil. Ni siquiera yo estoy de acuerdo con eso. No sé qué piensa Raquel. Es que creo que Rodrigo me has malinterpretado. Por eso decía que hay que hacer división social del trabajo del sector cultural. Hay los gestores, hay los productores que tienen que desarrollar. Segundo, no creo que hay que reducir el arte al tema mercantil. Hay que evitar eso. La cultura tiene un rol mayor. Pero tampoco hay que estigmatizar el hecho de tratar de ganar dinero de lo que uno hace. Y hay una visión en el sector cultural que a veces sistematiza eso. Y tercero, no estoy diciendo que debe adecuarse la producción cultural a lo que la gente quiere. Eso no es el rol de la cultura. El rol de la cultura es interpelar, reflexar, proponer, interpelar. Y eso tiene que seguir. Pero eso no está disociado, ¿no? Y es un producto que tiene que ver con la reflexión. Es igual en el ámbito filosófico o en el ámbito de otras áreas, ¿no? Y a veces grandes maestros no son descubiertos ahora. Borda, por ejemplo, es uno de los más grandes maestros en la pintura que hemos tenido, pero todavía el país no le da el lugar que merece, por ejemplo, ¿no? Hay un tema ahí de mirada. Entonces, no quisiera que se me malinterprete, pero creo que también hay que cambiar una lógica actual, es decir, sin perder el hecho y pensar en el valor. La cultura tiene un valor identitario, social, de reflejo, de cuestionamiento, pero también tiene un valor de desarrollo económico legítimo. Y ahí hay que dejar también en esta pluralidad que la gente defina a cuál quiere manejarse y con todo el derecho. Pero el Estado debe permitir que se desarrolle todas esas facetas. Si el que quiere hacer negocio tenga la posibilidad de hacerlo. El que quiere solo hacer arte y expresarse, que lo haga. El que quiere, ¿no?, cuestionar a la sociedad, interpelar, criticar, que lo haga. Esa es la funcionalidad y la diversidad. Y eso es lo que creemos que hay que hacerlo en este momento. No sé si Raquel querías señalar algo en base a lo que Rodrigo te preguntó. No, la verdad que estoy de acuerdo contigo totalmente. No creo que hay que disminuir cada cosa, más bien hay que sumar, ¿no? O sea, yo creo que nos falta entender la cultura también como un proceso de industrias culturales, de cómo fomentamos a los jóvenes a emprender en proyectos culturales. Porque cada vez parece que lo estamos más coartando, cerrando y disminuyendo, degradando. Entonces, ¿cómo afrontamos un futuro, digamos? O sea, todo lo que has dicho y me parece que es muy coherente totalmente con lo que yo pienso y la forma que nosotros hemos trabajado siempre ha sido como emprender, ¿no? No dejar desfallecer. Bueno, no podemos esperar que nos den, sino más bien cómo hacemos para que generemos. O sea, nosotros hemos emprendido de distintas maneras para ser sostenibles. Entonces, de alguna manera es muy importante hablar también desde los conocimientos de varios ámbitos, ¿no? No solamente desde la cultura. Comparto contigo, Raquel. Y es igual como decir, el Estado debe permitir la diversidad de expresiones, arte contemporáneo,
el tema autóctono, el arqueológico, ¿no? Debe generar condiciones para el desarrollo de todo, en base a que la diversidad es el motor. Y eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Para que la gente que quiera dedicarse a un área o una forma de hacer su arte, lo pueda hacer, ¿no? La última pregunta que quería hacer, ¿cuál crees que va a ser el futuro del ministerio? Yo creo que es más bien la pregunta hacerla, ¿qué implica esta coyuntura para el sector cultural? Y si bien podemos concordar que es un peligro de un retroceso, pero también es una oportunidad. Yo siento que esto está permitiendo, por ejemplo, el hecho de la articulación del sector cultural, dejar a un lado los egos y comenzar a mirarse entre ellos también, ¿no? Y ese es un elemento que es importante, porque un sector cultural vigoroso hace que se refleje. Zabaleta Mercado decía, el Estado es reflejo de la sociedad. Y en ese sentido también hay que cuestionarse cuáles son las responsabilidades del sector cultural que ha hecho que esto no funcione el Ministerio de Culturas. Y eso es un elemento, puede ser la desconfianza, puede haber sido un interactuar, puede haber sido también querer cooptar, buscar favoritismos, puede ser muchas cosas, pero hay un rol y hay una responsabilidad. Y en ese contexto también y en este momento. Segundo, es una oportunidad para reflexionar y poner nuevamente en la agenda pública la importancia de la cultura, pero también es un momento para trabajar en una planificación, porque más allá del ministerio, la estructura, pero lo importante es el fondo. ¿Para qué un ministerio? Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Por qué tenemos, qué acciones hay que implementar? Y ahí nosotros, si luego nos permite Rodrigo, tenemos algunas propuestas en relación a lo que se debía trabajar a nivel nacional, pero es esta oportunidad para comenzar a reflexionar. Es un momento también que podamos reflexionar sobre la sostenibilidad, como decía Raquel, de cómo ser creativos. Y el sector cultural lo ha sido, porque el sector cultural ha vivido muy poco del Estado. Es un sector que ha sabido sobrevivir, ¿no? En las épocas malas, en las épocas buenas también de bonanza, pero ahí hay aspectos creativos también y retos que tenemos como sector. Y ojalá logremos con eso cohesionado y tener este horizonte común, que no es una meta común, porque somos diferentes, pero sí por lo menos un horizonte que nos mire y que podamos apuntar de alguna manera a todos, aunque vayamos por distintos caminos. Y en ese contexto, para nosotros es fundamental que ahora comenzamos a discutir, si bien no quitar la demanda del ministerio y no darlo por perdido, creo que no hay peor lucha que la que no se hace y estoy confiado que el gobierno, como en otras acciones, se va a dar cuenta que ha cometido un error y puede revertir, y eso es digno, ¿no? Errar y corregirlo. Y creo que lo puede hacer. Pero si no lo hiciera, también es un momento de que los partidos políticos que están en contienda electoral, no solo a nivel nacional, sino luego a nivel local, sea gobernación, incorporen el tema cultural y tenemos que movernos para eso, ¿no? Tercero, tiene que ver con un hecho de que debamos actualmente hacer un plan en el corto plazo para discutir qué acciones necesitamos. Y ahí lo que promovemos es que el plan nacional debía ser un plan que no sea un plan del gobierno nacional, sea un plan que involucre a gobiernos nacional, gobiernos departamentales, gobiernos locales, más sociedad civil. Pero además en una visión de tomar en cuenta lo existente, no hay que inventar la pólvora, no es invitar a un experto, a un sabio para elaborar el documento, sino más bien rescatar las experiencias que tenemos en el sector cultural, que son nutridas como ustedes, ¿o no? Que Raquel me conocía, me contaba que son que las residencias que hacen ustedes a nivel latinoamericano son una de las más importantes. No hay que no pensar, pero además es un plan que debería tener acciones a corto plazo como ser la implementación de programas solidarios, porque si bien el sector está atravesando un problema central, hay trabajadores y trabajadoras de la cultura que ahora están en peores condiciones y el Estado debería hacer acciones muy rápidas de dar algunos recursos, fondos, canasta familiar o contratar servicios para poder reactivarlos a ellos, ¿no? Una lógica de reconocer su rol, no una visión asistencialista, sino de devolver lo que hacen. Lo segundo es el hecho de que el Estado debería pagar las deudas pendientes de la gestión 2019. Y cuando habla el Estado, no solo hablo del gobierno central, hay municipios que también deben y deberíamos una primera propuesta en el corto plazo, con los pocos recursos que tenemos, tratar de devolver
estas obligaciones que hemos contraído como Estado y pagar a los artistas. La tercera tiene que ver con buscar promover que se reponga el grueso de presupuesto que había en los distintos niveles del Estado. No solo, y esto con el objetivo de inyectar recursos, pero en la lógica también de entender que el invertir en cultura puede puede afrontar varios de los problemas que estamos trabajando. El contratar servicios culturales puede ayudar a sensibilizar mejor a la población sobre los peligros de la pandemia, del COVID. Puede ayudar a entender y desarrollar procesos de reconstitución del tejido social, o puede ayudar a un peligro que yo veo actualmente, y es el hecho al miedo al otro, ¿no? La pandemia, una consecuencia que nos va a generar como sociedad, es que tengamos miedo al otro, lo veamos como un enemigo que nos puede contagiar. Y eso es falso. Pero también tiene que ver el tema cultural con que si ahora nos estamos vinculando vía plataformas o redes, esto no nos deshumanice, que podamos ver que detrás de una pantalla hay un ser humano y que podamos dar calidad humana. Si no nos podemos apapachar ahora, no nos podemos abrazar, querer, tocar, pero a través de otros mecanismos culturales poder generar esa sinergia humana, ligando al sujeto humano como eje central de la sociedad a través de las plataformas. Tiene que ver también con generar mayor cantidad de espacios y ojalá unas grandes jornadas nacionales para discutir un plan más grande de acciones de mediano y largo plazo, pero también de incorporar en los programas de salud, de economía, de medio ambiente, la cultura como un eje y una herramienta para ayudar a conseguir los objetivos que ellos tienen. Tiene que ver también con el hecho de inyectar recursos para generar movimiento económico. ¿A través de qué? Por un lado, fondos. Debería reactivarse los que existen, el PIU, el Eduardo Avaroa, en el caso del municipio de La Paz, los concursos municipales y en lo que viene a ser FOCUART, en Santa Cruz, los concursos municipales que había en Santa Cruz, o también el hecho de crear otros concursos, tiene que ver con gestionar y presionar que la banca nos asuma como sujetos de crédito. Actualmente los artistas van a pedir préstamo en la lógica del gobierno y en ese momento el funcionario del banco dice, usted no está sujeto de crédito, no es un sector productivo, ni más bien tenemos que dejar. Y tiene que ver con el tema de un trabajo para generar alianzas con la empresa privada y con la cooperación para fortalecer otro tipo de fondos, como había fondos el que se me acuerdo, sector privado es el de Viva con el banco FIE o el que se tenía a través de la cooperación suiza. Deberíamos eso activarlo. Por otro lado, creemos que es necesario invertir ahora en procesos de capacitación desde el Estado para generar capacidades al sector cultural para saberse desenvolver en estas nuevas potencialidades en las plataformas. Pero también tiene que ver con generar nuevos espacios, promover los streaming, promover acciones y mecanismos para que espacios culturales puedan transmitir en vivo, pero además enseñarles cómo hacerlo, porque éramos analfabetas digitales. Nosotros como funcionarios éramos, ¿no? Esta época de cuarentena nos ha ayudado a abrirnos un mundo y darnos cuenta del pequeño conocimiento que teníamos de la potencialidad de plataformas y es necesario profundizar en ese componente. Tiene que ver también con promover otras iniciativas. Había iniciativas de subastas virtuales, hay iniciativas de autocines, de autoconciertos, de otras dinámicas del sector cultural que no violan las directrices de resguardo y protección para no evitar la pandemia, pero que tampoco son apoyadas, que implica distanciamiento, pero podemos generar ahí una acción. Tiene que ver también con el hecho de generar una campaña donde la población comience a darse cuenta que es momento de invertir recursos económicos. Y eso es un poco algunas ideas de lo que deberíamos trabajar en base a la experiencia. Ha habido en todas las regiones del país, conocemos experiencias, iniciativas de actores y gestores culturales que han buscado darle vuelta y revertir de forma creativa los aspectos negativos o limitativos que tenemos en la pandemia. Y eso es una acción que debemos hacerla ya. No podemos esperar 3 meses o 4 meses para recién comenzar a pensar un plan, sabiendo además que las elecciones se nos vienen en septiembre. Hay una necesidad de una acción inmediata de todas las entidades del Estado en una comprensión que la cultura es importante, que la cultura genera desarrollo y que la cultura nos puede ayudar a enfrentar gran parte de los problemas que estamos viviendo y viviremos después de esta pandemia. Vamos a pasar
a las preguntas. Yo puedo preguntar una cosita. Dime, Sí. Raquel, claro que sí. O sea, todo lo que hablamos, y yo creo que los gestores culturales, los actores culturales de alguna manera, creemos totalmente contigo, digamos. O sea, estamos totalmente de acuerdo con la visión, la posición, el futuro y cómo deberíamos... pero ¿cómo hacemos para que los políticos nos den bola, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el Estado realmente, porque yo creo que se han hecho entre leyes, se ha trabajado mucho digamos, desde que trabajo en esto, tengo, digamos, o sea, proyectos que se hacen, se reúnen, se hablan, se hacen trabajos y después todo cae en saco roto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a que haya un eco en el Estado de alguna manera para escuchar la voz de los actores culturales, los gestores culturales, los artistas? Porque sinceramente en este momento con la pandemia, y tú bien lo has dicho y mucha gente, nos hemos sentido realmente como abandonados, totalmente basureados. O sea, entonces, ¿por qué no se entiende de manera tan clara la labor o la función de la cultura en la sociedad? ¿Y por qué es más fácil borrarlo y sacarlo, siendo que no representa un presupuesto absoluto para nada? Y es un retroceso simbólico total, y bueno, con todo lo que has explicado. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué pasa que ese cortocircuito entre eh, el actor cultural y el Estado, digamos? No sé. Yo siento que es muy complicado y tampoco no tenemos una solución, pero a nuestro entender implica varias acciones. Primero, el de articularse. Y creo que es un reto, porque el sector también hay que ser autocrítico. Es un sector que se va peleando y a veces dificulta. Nosotros en el municipio de La Paz, a veces para coordinar acciones, no podemos coordinar con los 3.000, 5.000 artistas. Necesitamos instancias de representación o plataformas que articulen a varias instancias. Y el problema es que a veces los egos en el sector cultural son muy fuertes, ¿no? Yo no hablo con él, no coordino, ¿no? Se puede ver, ustedes también deben verlo y vivirlo, porque somos una sociedad tan chiquita. Y eso hay que ser autocríticos, tenemos que dejar a un lado y aglutinarnos. La segunda, yo creo que tenemos que buscar generar incidencia política. Incidencia política implica visibilizar de mejor manera, pero conlleva para mí también entender muy claro por qué es necesario el Estado. Yo recuerdo en las redes muchos artistas con toda justa razón diciendo, a mí que exista o no, no me da igual porque nunca he recibido nada. Pero creo que es una visión errada de ellos porque piensan en ese Estado que tiene que dar plata y no es el rol exclusivo. El hecho que tú puedas, por ejemplo, tener espacios de formación certificados es un rol del Estado que te garantice que puedas ir a un lugar, aprender un arte y ese certificado te sirva. Tiene que ver también con el hecho de que no me traten cuando pague impuestos como si fuese una empresa de catering o de publicidad y me dé mi lugar específico como sector cultural con sus beneficios. Tiene que ver con gestiones para que el banco me asuma como sujeto de crédito. Tiene que ver con normativa y reglamento claros para que si yo quiero un espacio cultural, sepa cómo puedo funcionar, cómo tengo que sacar la licencia, no esté en la clandestinidad. Tiene que ver con apoyos para tener claro que si yo traigo artistas internacionales o muevo artistas a nivel nacional, tenga condiciones y facilidades en aduana, emigración, con la policía. No por favor, sino porque el Estado debe generar esas condiciones. Tiene que ver también para mí con una lógica que los artistas, como pasó en La Paz, tienen que tener el miedo de entrar al Estado y coordinar con ellos. Una institución pública funciona cuando existe las dos miradas y eso implica comenzar a confiar. Y creo que La Paz ha logrado sus avances, que no son suficientes, pero son importantes, porque el sector cultural ha sido muy dinámico, muy crítico, pero ha confiado en la gestión municipal. Y la gestión municipal ha confiado en el sector cultural y han generado espacios de encuentro.
pero tiene que también que ver con el hecho de que muchos artistas han decidido formar y convertirse en servidores públicos, porque es fácil criticar de afuera, pero entrar adentro y darte cuenta que el Estado tiene que modificar procesos administrativos, tiene que modificar su lógica de hacer gestión para que sea más adecuada al sector cultural, solo lo vives adentro. Y eso implica, por eso, en La Paz, el movimiento Seguir Soñando, Seguir Sembrando fue fundamental. Y en La Paz todavía existen muchos gestores que forman parte de la gestión. Y con eso no quiero validar una visión errada que tienen también mucha gente del sector de pensar que el mejor ministro debe ser un artista, porque no es cierto. Lo hemos tenido artistas como ministros y no funciona. Es como que pensar que el mejor DT es el mejor futbolista. Son dos acciones distintas, pero sí tiene que ser gente que conozca la administración pública, que conozca de gestión cultural, que conozca. Y ahí es importante siempre la voz y entrar a la administración, porque es la única forma de generar. Y lo último que yo sugiero es que a veces en el sector cultural discutimos entre nosotros. Es como queremos convencernos entre convencidos. Y es momento más bien, y eso lo vimos en la red de autoridades nacionales de cultura, de gobiernos locales, que era fundamental comenzar a generar mesas de discusión con impuestos nacionales, con el Ministerio de Economía, porque hay que modificar normativa, con el Ministerio de Planificación, con el Ministerio de Medio Ambiente, para hablar con ellos y que conozcan nuestra problemática, pero también nuestra potencialidad y que nos permitan generar algunas adecuaciones pequeñas en la norma que serían serían algo fundamental ahora, que generaría una dinámica. El hecho solo, por ejemplo, de darnos una categoría específica de emprendimiento cultural sería fundamental, cambia la lógica. El hecho de generar incentivos para que nosotros como sector cultural, como hicimos en La Paz, espacios culturales puedan tener un 30% de su espacio para hacer otros servicios, vender comida, bebidas alcohólicas en copa, o vender artículos que les permita tener ingresos para sostener el proyecto cultural, que a veces no es rentable, ¿no? O es bastante social. Entonces, también tenemos que tener una mirada más amplia y eso implica dejar de hablar como sector, y, sino también comenzar a interpelar a la sociedad y decir, nosotros somos importantes porque ayudamos a la mejora de condiciones de la vida. No es un favor que estamos buscando, es un tema de que si queremos que la sociedad boliviana se desarrolle, tenemos que invertir en cultura. ¿Qué herramienta, Alessandra Brussese dice, qué herramientas tendríamos ahora en caso de que el ministerio no se restituya? ¿Y cómo consideras que el gobierno municipal puede ayudar al sector en Santa Cruz ahora? Bueno, en relación a eso, hay las autonomías y yo creo que deslingar que no pase nada en el país a solo responsabilidad del gobierno central es errado. Y yo solo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Y lastimos en función de que el gobierno autónomo municipal La Paz ya desde abril está implementando un plan municipal de fortalecimiento al sector y reactivación del mismo, donde hemos emprendido varias acciones. Por ejemplo, el FOCUAR sigue ahora, ha tenido una convocatoria que la primera fase ha beneficiado a 70 proyectos. Hay una segunda fase que está en vigencia ahora, y el FOCUAR es el Fondo de Culturas, Fondo Concursal de las Culturas y las Artes, que es para actores culturales del municipio de La Paz, porque somos municipio. Estamos lanzando los concursos municipales. Hemos sacado el tema del municipal en tu casa, ¿no? Que es esta visión de hacer espectáculos desde el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, vía streaming, vía redes, y que la gente pueda pagar por eso. Estamos trabajando otros proyectos que posiblemente con Alcalá Ruillo saquemos en una segunda fase, que tenía que ver también con fondos de solidaridad, el tema de la canasta familiar. Un poco lo que hablábamos hace rato, no es que es una invención, sino es en base a la experiencia que hemos tenido desde abril en el municipio de La Paz, de lo que hemos hecho, pero también de lo que se ha hecho en otros países. Ahí yo también les aconsejaría entrar a la página web del CGLU. Ellos tienen un sector de culturas, de la Comisión de Culturas, donde hay experiencias a nivel mundial de acciones que han estado emprendiendo gobiernos locales o emprendimientos de la sociedad civil en pro del desarrollo cultural y en pro de la pandemia. Y ahí creo que podemos sacar varias ideas o validar las que tenemos y que pueden ser viables. Entonces, ¿qué implica en resumen? Que también los gobiernos locales asumamos una responsabilidad
y le demos importancia y nos arriesguemos asumiendo que es un factor importante para atacar lo que estamos viviendo actualmente. Eloísa Paz pregunta, digamos que mañana nos devuelven el Ministerio de Culturas y Turismo tal cual estaba, es decir, ineptitud, visión pobre, incidencia insuficiente en el ámbito cultural, etcétera. ¿Cómo salimos del mal uso, por así decirlo, de esta entidad? ¿Cuáles serían los primeros pasos a tomar? Los primeros es demandar el primer tema de una ley de fomento a las culturas, porque eso va a implicar tratar de institucionalizar los programas y que no dependa de una autoridad, ¿no? De la voluntad de una autoridad, sea del ministerio, sea del gobierno, que exista o no, que se dé o no. Y esa ley debería tener presupuestos. Una segunda es que deberemos promover, o desde la sociedad civil, pero ojalá con el Estado, espacios de discusión y de elaboración de este plan, que no es un plan donde nos dividamos acciones para danza, para música, ¿no? Bien interdisciplinas, sino una visión más amplia de sociedad, donde podamos trabajar y generar una planificación que nos dé un horizonte, como decía, de lo que tenemos que desarrollar. Lo tercero es articularse. Un sector que se queda callado, un sector que es débil, un sector fragmentado, no es atendido por el Estado. Lastimosamente, la cultura que vivimos hace décadas en Bolivia, que el Estado atiende cuando el sector se moviliza y presiona. Y con eso no estoy diciendo que hay que generar acciones, pero es presión en una visión de opinión, de discusión, de artículos, de propuestas, de estar ahí activos frente al Estado, buscando que el Estado responda a ellos, ¿no? Y no estar esperando sentados a que el Estado algún momento los mire. Y creo que eso mucho se está haciendo ahora. Y hay que hacer ahí, pero de una manera creativa, no una manera violenta. Y eso el sector cultural tiene esa potencialidad. Y estoy seguro que ya hay ideas, hay experiencias en todos los departamentos del país que van a permitir ir perfilando este plan que se requiere. Y eso va a permitir que se institucionalice la actividad cultural y que no dependa de gobiernos o de personas el hecho que exista o no, o el presupuesto que se tenga que dar o no. La cultura debería ser una obligación dentro de los gastos de responsabilidad social de la empresa privada, pregunto. Sí, debería trabajarse con la empresa, yo diría inversión, ¿no? Pero en los programas de responsabilidad social, ya lo hay. Bancosol, por ejemplo, trabaja de orquestas, ¿no? Creo que en Santa Cruz también varias empresas han apoyado a varias instituciones culturales, pero eso debía normarse de una manera y generar incentivos. Pero yo también daría un paso. Yo también creo que la empresa debería ver al sector cultural como un sector para hacer negocios. No es lo mismo una botella una botella con una etiqueta normal que una botella artística. Tiene otro valor. No es lo mismo una billetera sencilla que una billetera con una propuesta distinta. O el hecho de generar actividades dentro de la empresa con artistas. Entonces, ahí hay un tema también de cambiar la lógica de vernos. Dejar de ver que somos una instancia que tenemos que pedir la mano como limosna y vernos como una instancia que aportamos económicamente al Estado y que tenemos que exigir que esto se respete y se fomente, porque lo hacemos. Lo hacemos y eso está demostrado en estos estudios que les decía de PIB. Y ahí quería darte un dato de La Paz. Hemos sacado el año pasado una encuesta de percepción sobre el consumo cultural y solo quiero dar un dato de ella. Y es que en La Paz, en el estimado de la escuela, de esta encuesta, estamos moviendo alrededor de 1.242 millones de bolivianos al año en el tema cultural. Y esto es una estimación muy de percepción, pero te demuestra un poco la dimensión del sector cultural solo en productos y servicios culturales y no de otros servicios que se alimentan del hecho cultural. Algo, o sea, algo importante es que ahora se ha evidenciado mucho con lo que hemos hablado también sobre lo que ya se dijo, que la gente no valora, ¿no? O los mismos artistas no valoran, pero el rol que debería usar, o sea, ser un ministerio de cultura,
proponer políticas para que también se desarrolle el valor hacia el acto, o sea, hacia los cultores culturales, desde la Totalmente de educación. acuerdo. O sea, desde la educación, ¿no? O sea, creemos, como no se estudia ni historia del arte y no se estudia en, nada en cultura, en el colegio básicamente, no se crea valor, no se crea eh, eh, conocimiento, bueno, obviamente, pero el valor a la apreciación, porque no, eso es una tarea muy pendiente que me parece que no se ha tocado años de años y que no había ni la previsión de pensar que tiene que generarse conocimiento y apreciación desde la escuela, ¿no? Estamos de acuerdo. Hay que formar públicos y tomar conciencia que eso te alimenta, ¿no? Que es parte, que para tu calidad de vida tienes que consumir cultura y arte. Y es una lógica que tenemos que todavía trabajar desde el Estado, desde la sociedad, para constatar. El ciudadano lo intuye, pero no lo tiene consciente. Y eso creo que es fundamental y pasa por pasar por educación formal, pero también generar formación alternativa. Y también el tema de validación. Creo que algo que no hay que perder y hay que pelear, que se mantengan los programas de certificación de competencias de gestores y actores culturales en las distintas disciplinas. Pero también de una vez que se saque la normativa para regular la formación artística, cambiando la lógica del Estado del MAS, porque el MAS quería centralizar, quería que el gobierno central define el contenido, cuando no debería definir, debería visibilizar la calidad, pero dejar que el contenido sea más bien amplio, porque no tienes que cuadrar a una visión o a una escuela una forma de arte, tienes que más bien dejar la pluralidad, pero sí garantizar que esa pluralidad se haga en condiciones con rigurosidad académica fundamental, pero son elementos que hay que hacerlo. Y eso es algo que es fundamental. Y además, cambiar esta lógica en el tema de los espacios. Creo que algo que hemos visto nosotros, que llevar a veces el teatro a otros espacios, el trato municipal, digo, ¿no? Nuestra estructura, otros espacios, ayuda a que la gente para ciertos sectores de la sociedad. Y no es cierto, pero hay ciertos residuos de traumas antiguos que tenemos que romperlo. Y ahí hay un rol del Estado, del ciudadano y de los actores y gestores culturales. Otra pregunta, ¿qué opina Andrés sobre las manifestaciones que están ocurriendo en este momento y las que están aconteciendo en Santa Cruz particularmente? Yo creo que, como señalaba, es algo positivo que el sector comience a discutir, aunque no estén de acuerdo, ¿no? Me han contado varias discusiones, hasta a veces álgidas, cuando pensaban si era importante o no, o si había que pelear por el ministerio, comenzar a plantear otra cosa, pero eso es sano, comenzarse a mirar. Y además, lo sano es comenzarse a mirar entre distintas disciplinas. Antes la gente de teatro no se miraba con los de danza. Ni siquiera los de danza se miraban entre danza clásica y danza folclórica. Peor aún con la gente, como pasó en La Paz, esta movilización que hubo entre cultura viva, telartes, la gente de bandas, estaba gente de teatro, de audiovisual. Es eso, mirarnos y comenzar a discutir. Y eso es algo fundamental. Y ya sea a través del espacio virtual, ya sea a través de escribiendo, ya sea a través de posts, es comenzar a generar esa dinámica de vernos, demostrarnos, respetar la diversidad. Y creo que es un potencial. Y creo que no hay que perder fe, vuelvo a recalcar, que hay que generar acciones para que el gobierno entienda lo importante que somos. Hay que explicar al gobierno, y ahí ha habido varios artículos que son fundamentales en los tiempos, he visto en El Deber, también en otros, pero también en las redes, donde seamos más voces explicando de que somos importantes y por qué somos importantes. Y eso yo creo que el gobierno va a tener los oídos para saber que tiene que revertir esta acción, o por lo menos de que saber que ahora, a la par de su decisión, tiene que comenzar a trabajar en un plan nacional y no puede esperar que el nuevo viceministerio se consolide para hacerlo, porque va a ser muy tarde para el sector cultural. Se necesitan medidas ahora, en este momento.
y eso solo implica voluntad política y una claridad de qué y el valor del sector. Ya María Angélica García Ochoa dice, Andrés, felicidades, estás bien ubicado, tienes muy buenas propuestas para el ámbito cultural. Ella misma dice, cultura es nuestro ajayu, es la expresión de las diversas cosmovisiones relativas al pasado, presente y futuro de un pueblo. Ya, Maximiliano Señani dice, ¿el espacio destinado al Ministerio de Culturas pasará al Ministerio de Educación? Entonces, ¿amotinarse en el edificio salvaría al ministerio? No creo que pasa solo por el tema de movilizaciones al estilo de otros sectores, ¿no? Creo que la cultura es más creativa y creo que ese es el reto y el aporte que podemos dar, que implica saber protestar pero con inteligencia, sin violencia, sin agresividad, que no implica que tampoco las otras expresiones que definen el sector pueden ser correctas. Creo que hay que hacer una multiplicidad de acciones, pero creo que ahí tengo una mayor expectativa de lo que pueden la creación, la creatividad del sector hacerlo. Y de seguro, muy pronto vamos a ver estas acciones, ¿no? Que tienen que ver con interpelar y visibilizar que somos muchos y que valemos mucho. Sergio Bretel pregunta, ¿cuál es el perfil ideal de un ministro de Cultura en nuestro contexto? Yo siento que es alguien que conozca de la administración pública y que tenga experiencia y conocimiento del sector y una comprensión frente a eso. Pero más allá de eso, también hay que pasar en esa visión caudillista que tenemos en el país de pensar que es una persona la que va a transformar. Yo creo que la visión es que deberíamos pensar cuál es el perfil de la gente que debería estar en el Ministerio de Culturas, ¿no? Y ahí deberíamos trabajar en eso, porque no es un hombre el que hace, es un equipo, es un colectivo que desarrolla, y de ahí quiero rescatar que en el Ministerio de Culturas hay muchos funcionarios de muchos años, como daban ejemplo en otros foros en el ámbito de patrimonio, por ejemplo, de restauración o el tema de formación, que valen la pena, ¿no? Y que es necesario ahí trabajar. Entonces, creo que ahí es ver ese ámbito, pero tendría que ser una lógica que sea alguien que sea conocedor y que tenga una capacidad de formar un equipo donde además involucre actores y gestores culturales de la sociedad civil al Estado, que se combine con funcionarios de mucho tiempo para combinar ambas miradas. Alejandro Delgado pregunta, ¿cuáles son los procesos legales que se deberían seguir para reclamar la restitución del Ministerio de Cultura? Es muy complicado, habría que averiguar con abogados en relación o no. En varias discusiones he escuchado que hay muchos que consideran que puede ser considerado como un atentado a la Constitución. No sé si realmente puede ser esto realmente real. Creo que el gobierno ha hecho lo que está en la normativa, en sus posibilidades, reestructurar su estructura conforme a lo que requieren, pero creo que es importante ahí más bien generar más voces, ¿no? Más voces de que es importante el ministerio, definir inclusive de incidencia política para obligar a que los próximos partidos políticos, como parte de su programa al tema cultural, debería ser una obligación. Y eso es en base a esta presión, movilización o demanda del sector cultural articulado que es necesario hacerlo ahora. Ya, Vilma Balboa pregunta, ¿alguien podría decirme qué pasó con el CIS de la vicepresidencia? Con el instituto no sé la verdad si sigue existiendo investigaciones. Bueno, la editorial de la vicepresidencia ya no está funcionando, ¿no? La verdad no sé. Entiendo que algún momento al comienzo se pensó el tema de, ¿cómo se llama? El tema del bicentenario, que estaban sacando publicaciones, La vicepresidencia. este programa que creó la vicepresidencia para reeditar publicaciones distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué se llama? La biblioteca del bicentenario, ¿no? Estaba pasando algún conflicto, pero creo que ya se lo mantuvo, ¿no? En ese sentido.
pero la importancia es por eso, es que pareciera que si no institucionalizamos o no tenemos una ley, depende de las personas, ¿no? Yo como autoridad quiero hacer esto y lo lanzo porque soy buen tipo o es lo que me interesa, cuando no debería ser. Debería haber programas que sin importar el cambio de autoridades deberían mantenerse, tal vez con algunos ajustes, pero debería haber una institucionalidad y es lo que tenemos que demandar. No es un favor de una persona hacia el sector, es más bien una lógica de tener un Estado que hace políticas y programas permanentes sin importar las autoridades o los gobiernos de turno que ayudan al sector cultural. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podría lograrse que la situación actual de la cultura no se tome como algo político favoreciendo a partidos, sino a sus actores y a la sociedad? Fátima Molina. Yo creo que es a través de la pluralidad del movimiento cultural. Y eso implica dejar de tener miramientos, ¿no? Con este me articulo, no, con este no, sino sumar. En la medida que seamos diversas expresiones, desde cultura viva, arte contemporáneo, galerías, museos, se va a mostrar que es un proyecto político, pero no partidario. Y ahí quiero resaltar un error que a veces se tiene, que se piensa que la cultura es apolítica, y es mentira, porque la política tiene que ver con una posición frente a la realidad. Y todo artista tiene una forma de posicionarse, de mirarla, es un lente. Entonces, no podemos decir que somos apolíticos, sí apartidarios, y debería ser así y mantenerse el sector cultural. Y eso es algo importante, ¿no? Y pido disculpas siempre decir que somos, porque al final yo soy autoridad, no soy del sector, ¿no? Como tal, como actor central, y pido disculpas por a veces comprometerme mucho y formarme parte de las filas, sabiendo que mi rol es otro, ¿no? Bueno, chicos, vamos a concluir. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido increíble. Te agradezco mucho. Realmente me has puesto muchas luces en lo que nos está pasando. Tu claridad a hablar es realmente como admirable. Te agradezco mucho que nos hayas prestado tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Bueno, entonces nos despedimos ahora. ¿Tienes algo Andrés, no más sé que si quieres decir decir? algo para ¿Quisieras despedir. acotar algo más, Andrés? No, más bien, nuevamente como iniciaba, agradecerte Raquel, ¿no? Rodrigo y a Kiosco por esta oportunidad de intercambiar ideas. Nadie tiene la verdad, creo que todos estamos en ese proceso y yo soy un fiel creyente que el conocimiento se construye de manera colectiva y creo que estos espacios van a ayudar a tener luces, aunque también es importante de reflexionar, pasar a la acción. Si pensamos mucho, ¿no? A veces uno también se confunde y es necesario que el sector tome acciones, ya, acciones de propuesta, de creativas, de innovación, pero es necesario de gestión, de articulación, pero es fundamental eso. Y ojalá realmente que podamos entre todos lograr generar este Plan Nacional de Fomento al Sector y Reactivación del Sector Cultural, pero también logremos hacer entender al gobierno que es necesario el Ministerio de Culturas, que es necesario en este momento hacer acciones a corto plazo y que es necesario mantener ese lugar que el sector cultural se ha ganado por luchas de muchas, muchas décadas. Gracias. Sí, así es. Dale, entonces, Ok. bueno, cerramos. Gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Andrés. Gracias, hasta luego. Estamos hablando.